usted tiene una empresa de servicios, dice que trabaja para Repsol, para YPF. Dice, usted ha declarado que tiene un activo de 14 millones de pesos. Dice, entonces no es que es todo malo, dice, porque sus máquinas, sus empresas están abocadas a las tareas de explotación del petróleo en la lata. ¿Qué va a hacer? Los mató, los fusiló. Entonces cuando me tocó hablar a mí, yo dije, bueno, que era un tema que nosotros respetamos, hay comunidades que quieren hacer negocios, respetar, pero que no todos estamos en la misma línea de eso. Ahora vamos a hablar bien de esa parte, yo quiero empezar del principio. Y movete tranquilo, vos hacés lo que tengas que hacer porque total tenés puesto el micrófono, así que lo importante está. Antes de empezar, y Pino Solana hizo también un documental. Sí, vino acá. Oscar, ¿Estuvo acá también? ponete un poquito más así no te agarra tan de atrás. Pero mirá que yo no necesito salir, Pero en esta estás, en el plano. Bueno, pero después voy saliendo. Tenés una bandera Euskadi. Sí, porque han venido... ¿Te saco del plano este que es del general? Sí. Porque en aquel estás. Bueno, listo. Déjame en aquel nomás. Listo. Sacame, no quiero que sea... Si no, entonces correte un poquito para el pato. Así hacer. No quiero. Bueno, ¿Qué? ¿Te vino alguien a visitar y te la trajo? Sí. Grabo. ¿Listo? Lo primero que quiero que me cuentes es lo que me empezaste a comentar cuando recién nos vimos sobre la relación, digamos, sobre lo que es ser mapuche en el sentido de que está básicamente dado por el vínculo del hombre con la tierra y con la naturaleza. La filosofía, o la cultura, pero es un tema básico, para pasar de ahí a la siguiente pregunta, el petróleo. Sí. Entonces, digamos, ¿qué es la naturaleza y la tierra para un mapuche? Y la naturaleza y la tierra es todo, o sea, de hecho nosotros como mapuche decimos que la tierra, nosotros como mapuche somos parte de la tierra, no es que la tierra es nuestra, sino que nosotros somos un elemento más de la naturaleza, de la tierra. Y es por eso que nosotros muchas veces tomamos de esto decir que bueno, que nuestro compromiso es velar por ella, por la tierra. No defenderla como un objeto material o de propiedad privada, sino que hablar del territorio es hablar de cómo nosotros los mapuches tenemos un vínculo con la naturaleza, con cada uno de esos elementos que nos rodean y que es parte de la tierra. La tierra y territorio, o sea, para nosotros, por ejemplo, por ahí decimos de que no es lo mismo hablar de tierra y territorio. Cuando nosotros hablamos de territorio estamos hablando de todo lo que nos rodea, de toda la biodiversidad, de todo lo que en ella nos relacionamos. Y que va más allá de hablar de tierra, y que por ahí muchas veces esa es la discusión que tenemos con el Estado gobierno, de que muchas veces se nos dice de que bueno, que nosotros tenemos que los recursos son del Estado y que en este caso la tierra no la pueden mensurar y no la pueden titular a través de alguna legislación, pero solamente la superficie, como que los recursos no son del Estado. Bueno, es ahí donde tenemos una gran contraposición nosotros y vemos una contradicción jurídica, porque si bien la Constitución habla de esto, de la propiedad de los recursos,
en este caso en manos del Estado, pero también tenemos una legislación en la propia Constitución donde habla de que es un deber del Estado reconocer, reconocerle sus tierras, sus territorios y hacerlo partícipe en la gestión de sus recursos naturales. O sea, creo que cuando se habla de eso, de sus recursos naturales, nosotros tratamos de hablar de que justamente el Estado mismo se refirió en su momento y se refiere hoy en la letra a decir que es una obligación del Estado hacernos partícipes en la gestión de nuestros recursos naturales. Y nuestros recursos naturales no son los animales, no son los chivos, no son las vacas o los caballos que solemos tener en los territorios, en cada comunidad. Nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo, o sea, hablar de los minerales, hablar del petróleo, hablar del gas en territorio mapuche. Entonces, y el Estado nunca ha tenido una apertura a hacernos partícipe en la gestión referida a nuestros recursos naturales. Martín, ¿cuál es el territorio mapuche? El territorio y... Dado en términos, además en términos filosóficos sí, y culturales, en términos de superficie. En términos de superficie, y es muy amplio porque nuestro territorio, nuestro pueblo estaba emplazado en lo que es gran parte de la provincia de Buenos Aires, gran parte del sur de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, sur de Mendoza, y bueno, ni hablar de Neuquén, Río Negro, Chubut. Donde desde ahí ya seguían después los pueblos, otros pueblos hermanos. Y lo mismo en el norte, pero territorialmente o geográficamente eso era nuestro territorio. Y después de la parte de Mulumapu, que es Chile, también. Y con la evolución de los años y con las cosas que pasaron, básicamente, ¿dónde están asentadas las principales comunidades mapuche hoy? Y las principales ciudades están asentadas en lo que es la zona de Río Negro, Neuquén y Chubut, o sea, más organizada, más constituida, más todo. Por ahí aún en esos lugares todavía hasta la actualidad se están dando procesos de autorreconocimiento de las propias comunidades, porque acá entendamos de que el Estado nunca generó políticas públicas para que nosotros los pueblos indígenas desarrollemos nuestro conocimiento, desarrollemos nuestra cultura, sino que todo ha sido a modo de imposición del Estado y sometimiento, desde la educación y desde las propias religiones también. Hoy hemos visto nosotros una gran colonización e imposición y sometimiento del Estado y a través de estas instituciones como las iglesias, que se han adentrado al interior de cada pueblo, cada comunidad, con un objetivo de dominación. ¿Te referís tanto a la Iglesia Católica como a las iglesias estas electrónicas que han aparecido y demás, pero básicamente fue la católica? Sí, Iglesia Católica, que de hecho hasta la Constitución del año 94 estaba establecido en la vieja Constitución de que había que someter a los indios y convertirlo al catolicismo. Entonces no era que era algo solamente un credo. Entiendo. Iba más allá de todo eso. Entonces tantos años de dominación e imposición fue generando un proceso de pasividad a la hora de la organización. Y la organización se han comenzado a dar de las comunidades a partir de que nace un conflicto en el territorio, en el lugar donde sea, se dan de que las comunidades se organizan porque ven vulnerados sus derechos. El Estado, los gobiernos provinciales mencionan a cada comunidad como que son
fiscalero le da ese orden de reconocimiento, o son simples crianceros o son fiscaleros. Y con esa denominación no te limitan a exigir otros derechos. Y en el caso de las comunidades ha sido eso, mucha de esa gente que ha quedado pasiva producto de la imposición, la colonización, el sometimiento, han quedado un poco relegadas, la población mapuche. Entonces se decide muchas veces reorganizarse cuando un poco el agua no le llega al cuello, ¿sí? Porque las políticas del gobierno son las que promueven que haya más explotación, que la gente que vive en el campo, de los animales, y si se descubre petróleo hay que explotarlo, y bueno, y si la comunidad resiste, se queja, hay que judicializarlo, y si no... Antes de entrar en la parte de los conflictos y de las circunstancias de lo que tiene que ver con las explotaciones, ¿cómo están, qué nivel de vínculo y organización tienen las distintas comunidades mapuche? ¿Cómo se vinculan ustedes entre sí a partir de que están dispersas en el territorio usado en mi lenguaje, ¿no? Sí. En el espacio físico? Hablamos de Argentina, ¿no? Y especialmente de esta parte. Bueno, en la parte de acá de... ¿Cómo se organizan, cómo se comunican y si tienen una organización? Sí, sí, desde la parte mapuche, acá en Neuquén, puedo hablar de lo que es Neuquén. Sí. Después cada provincia también tiene su propio orden de organización. Acá en Neuquén está la Confederación Mapuche Neuquina. La Confederación Mapuche Neuquina, que fue prácticamente un legado que dejó Calfucurá, aquel toqui que resistió, que peleó en la época de la invasión del Estado argentino, como que quedó instaurada ya esto de la Confederación Mapuche. Y acá en Neuquén, bueno, la mayoría de las comunidades que hoy cuentan con personería jurídica, en su estatuto mencionan de que todas las comunidades están de alguna manera obligadas a responder a la organización madre, que es la Confederación Mapuche. Y a la vez esas confederaciones tienen algún tipo de vínculo, aunque sea informal, entre ellas, en las distintas provincias. No porque no en todo, sí hay vínculo y hay conexiones, todo, pero no a través de confederaciones, sino que en cada lugar se da de una manera. La organización en Río Negro es tener, por ejemplo, al CODESI, al Consejo Asesor Indígena, el CAI, tener al Parlamento Mapuche. Tenés varias estructuras organizativas como pueblo. Y aquí en la Confederación Neuquina, en esos estatutos y demás, hay una suerte de a lo que sería lo que es el Estado que nosotros conocemos, un tipo de ley o hay normas escritas respecto de la forma de, no solo de la forma de organización, sino además de la cultura y las cosas que deben ser respetadas y demás, entre los propios mapuches. Sí, 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 hay normas establecidas. ¿Tiene un nombre eso? Sí, tiene nombre. Tenés al Cumefelén, que es la institución mapuche, que es la confederación, quienes integran la confederación, el Cumefelén. Después tenés al Norfelial, que es el órgano administrador de justicia. Que son dos instancias así que van de la mano prácticamente, que tienden a que nuestro pueblo esté organizado en todos los aspectos, desde la cuestión social y la cuestión de justicia, administración de justicia propia. Esa es la parte que me llamó la atención. ¿Qué quiere decir la administración de justicia? Es decir, ustedes tienen sus propias
normas de lo que es infringir, por ejemplo, la cultura o las cosas que están castigadas, y hay un tribunal mapuche. Hay formas de ejercer la justicia, y por ahí es una de las gran peleas que tenemos con, Con el resto del Estado. con el resto del Estado, en este caso con el Poder Judicial. Poder Judicial que no reconoce ese sistema propio de administración de justicia. Claro. Y donde todo lo que se busca es canalizar de que ante un hecho que tenga que ver con la justicia tenga que ser dirimido a través de un tribunal, con plena participación de la justicia occidental. Pero nosotros tenemos acá en Neuquén antecedentes, tenemos hechos concretos, y hechos que han tenido trascendencia nacional e internacional también sobre la administración de justicia. Si bien no tenemos por ahí un protocolo establecido sobre cada hecho, es tal condena o es tal remediación o mediación. Pero sí se constituyen, en determinados momentos, se constituyen los Norfelial, que son los órganos de administración de justicia, donde se convoca a ciertas autoridades capacitadas, con plenos conocimientos, a decidir sobre cómo buscar equilibrio, porque no es que acá se trata de condenar, de buscar un malo y buscar al bueno, sino que se trata de equilibrar, porque si hubieron desacuerdos es porque no hubo un equilibrio a la hora de ponerse de acuerdo. Entonces siempre se trata de eso, o sea, porque no es que se condene a alguien y que ese alguien va a ir preso. O por ante los pueblos indígenas nunca tuvieron cárceles. Y eso no quiere decir que nunca pasó algo malo o algo negativo, sino que siempre desde lo negativo que se generaba se trataba de llamar a un orden. ¿Y cuál es la forma de corregir lo que se ha hecho como negativo? ¿Para una persona? Sí, para una persona básicamente. La forma de corregir, y bueno, son haciendo grandes encuentros, traúnes de autoridades mapuche de cada comunidad, y donde se hace circular el pensamiento y expresar lo que cada uno piensa sobre determinado hecho. Sí. Entonces... ¿Pero y para la persona que lo ha cometido? Y para la persona misma que lo ha cometido también. Ajá. Totalmente distinto fue el caso que nos tocó afrontar a nosotros el año pasado. No, pero ese caso vamos a tocar Está bien. Aparte. Pero bueno, es un poco en sí la justicia es así, o sea, así se norma, por decir. ¿Existe, por ejemplo, el robo? Existe ¿Alguien que toma...? Sí, existe el robo, existen los abusos, existe la violencia de género, todo Digo, concebido existe. como lo concibe el resto del Estado occidental. Sí, tal cual. Y hay fallos, o no sé cómo se llaman, y hay decisiones de estos consejos o ámbitos, como lo llamaste, que no recuerdo el nombre, que han sido convalidados por lo que es la justicia ordinaria, la justicia, digamos, resoluciones que ustedes han Sí, tenido, hay un caso que fue muy reconocido acá en Neuquén y en otros lugares también, que tiene que ver con una administración de justicia que hubo en la comunidad Calfucurá, una comunidad vecina acá cercana a la nuestra, de la zona centro. Ahí entre integrantes de la comunidad, de la propia comunidad, hubo una confrontación, donde un integrante, al ver invadido su territorio y al ver ha sido víctimas de robo de animales, en un momento se juntan en el campo y bueno, se discuten, pelean y bueno, uno le termina pegando un tiro al otro. Fue un tiro mal pegado en la cabeza, por suerte creo yo, porque la persona no perdió la vida, pero sí perdió un ojo. Y bueno, entonces fue un hecho criminal para la justicia.
Entonces para la justicia en su momento era fácil, era ir a buscar, apresar al que le pegó el tiro, e ir a juicio y determinar qué condena se le imponía. A partir de ahí, en su momento, la Confederación Mapuche toma intervención por pedido de la propia comunidad, de la propia autoridad de la comunidad, y se decide organizar un Orfeleal, un órgano administrador de justicia. Sí. Entonces ahí varias autoridades de varias comunidades lo constituyeron y esa gente participó de esa situación, de ese sistema de administración de justicia, escuchando a cada una de las partes, su visión, su forma de resolver el conflicto. Y bueno, tuvo episodios así bien jodidos porque la justicia pretendía actuar de oficio igual. Sí. Entonces, bueno, finalmente después en un caso que se resolvió en el propio seno mapuche, en el propio ámbito. Porque había una controversia respecto de si esa muerte había sido causada por una... Con alevosía, con intencionalidad, con malicia, poner el nombre que sea. Entiendo. Entonces, bueno, se clarificó, se discutió por dónde vino el problema, cómo sucedieron las cosas, cómo se dieron. Y bueno, nadie terminó preso, ni nadie... sí, en este caso la persona, el victimario, por decirlo así, sí, terminó asumiendo su responsabilidad del hecho de haber atentado contra la vida de la otra persona. Y por la discapacidad que le había generado a la persona, tenía que depositar por año una cierta cantidad de animales a la familia que fue víctima de eso. O sea que estás describiendo un caso donde la justicia mapuche logró sentar precedencia, sí, logró sentar un precedente en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria penal, sí. Y importante eso. Fue muy importante. El tema fue que, por ejemplo, cuando vamos a buscar eso. Sí, de hecho... Pero independientemente del documental lo voy a buscar porque es un tema que me interesa mucho. Sí, de hecho fue un caso que lo levantaron, claro, medios así nacionales, sí, programas especiales hablando de esto. Claro. Y fue bueno, lo que fue malo fue de que el gobierno acá en Neuquén, cuando reformaron ahora el código penal, esas cosas las dejaron, no las supieron tener en cuenta. Entonces, muchas cosas quedaron... Estamos haciendo la entrevista. ¿Cómo se llama él? Ñigua. ¿Los nombres tienen algún significado que nosotros podamos entender? Traducir, no sé cómo llamarlo. Sí. Nosotros hemos tratado de reivindicar los nombres, todo, o sea, nosotros hemos tratado de ir a fondo con las reivindicaciones de los derechos por ahí, porque poner un nombre acá en Neuquén, mapuche, por ahí... Pero sí está permitido. Está permitido, pero no fue fácil. Nosotros a los chicos lo tuvimos prácticamente casi 3 años indocumentados, porque no querían aceptar el nombre ni la forma en que se había se escribían los nombres. Entonces cuando nosotros fundamos de que los nombres respondían a conocimientos mapuche, a responder a rescatar el tubún y el cupán de ellos, a partir de ahí recién ya incluso íbamos a ir a juicio, porque el derecho a la identidad es un derecho y negarlo, bueno, así que intimamos al registro civil que íbamos a ir a juicio, a presentar juicio, y bueno, ahí lo reconocieron. Y es más, o sea, un reconocimiento que sienta precedente por un lado para nosotros y para el resto también, por los nombres, la forma en que se escriben. Que nosotros cuando hablamos de que somos un pueblo vivo, una nación viva, es que tenemos nuestras propias pautas culturales vivas, que tenemos nuestros conocimientos,
tenemos nuestras lenguas, que tenemos... que nos hace ser diferente. Entonces eso de ser diferente, nuestro idioma es diferente. No es que tenemos un idioma, es que hoy el gobierno lo trata por ahí de negar, los trata de que se pierda con los conocimientos, a través de permitir de que, por ejemplo, en la escuela se enseñe mapudungún, pero no con una lengua propia, sino que tratando de castellanizar nuestro habla. Entonces, nosotros tratamos de reivindicar de que tenemos nuestro propio idioma, si bien nuestro idioma siempre fue se transmitió de manera oral, también tenemos, hemos dado pasos en el marco de que un pueblo vive, que está vivo, que se desarrolla, que no es un pueblo, una cultura estática, sino que nos relacionamos, sino que innovamos. Y con eso de innovar también tenemos hermanos que han hecho un trabajo muy importante de rescatar y hacer de que nuestro idioma mapudungún pueda tener una forma de escritura, como un idioma aparte, ¿no? Propio, como el inglés, como el francés, y el mapudungún es un idioma que se aproxima mucho al inglés, por la forma en que se habla y de la forma que se traduce. Ajá. Entonces cuando eso se enseña en la escuela, se enseña al revés, muchas cosas, castellanizándoselos, claro. Y deformando funcionan los verbos y... Todo, sí. Eso es distinto. Claro. Entonces, bueno, con los chicos nos pasó eso. Porque vos acá le ponés un nombre, le ponés William, y no hay problema. Sí, eso. Ahora le ponés Ñigua, no se sabe el origen, no se sabe, pero se lo está diciendo una Pillancuse, se lo está diciendo un lonco, qué es lo que representa, qué es lo que significa. Sí. Para ellos no es creíble. Por eso no nos querían reconocer a nosotros los nombres de los nenes. Hubo, y así ya esta es la última y entramos en el petróleo, hubo un cambio en los últimos años, cuando no digo, no lo remito a ningún tema político en particular, si estoy hablando del kirchnerismo, sí. Me refiero a los últimos años, la evolución en esas cosas que están planteando, básicamente lo que significa el reconocimiento de la diversidad y de lo cultural. ¿Hay un progreso? Y más o menos. Más o menos. Muy poco, y el progreso que se ha dado ha sido todo muy malintencionado. Entonces, no lo referís a manipulado políticamente. Sí, manipulado políticamente. Ahí se ha visto de que de que no es tan así el reconocimiento que ha habido. Los gobiernos han sido... Por supuesto, no perdemos la esperanza de que venga un gobierno y que reconozca o que genere políticas públicas hacia los pueblos indígenas con un reconocimiento pleno y no sea un reconocimiento manipulado, teniendo a pueblos indígenas, algunos integrantes como amigos de la política del gobierno de turno, sino que necesitamos política acorde a revalorizar, a que si estamos o no estamos de acuerdo con la política del gobierno, esas políticas en la cual no nos involucra puedan ser políticas independientes, o sea, sin poner mezclar cuestiones políticas en el medio. Pero básicamente... Pensaba que había habido un mejoramiento, así que no. ¿Para qué cambio? Sin cortar, cambio de lugar una cámara. No, sí, dale, porque esta parte es más para... No es tanto por lo mismo. Pensaba que había habido pero ni siquiera por una cuestión de gobierno, sino por una cuestión como que la sociedad, bueno, no sé si quizás la sociedad es más hipócrita o no, en el sentido, porque da la impresión de que
el tema de la diversidad, el tema del reconocimiento de los derechos, es como una cosa que no se puede parar, digamos. No, claro, nosotros sostenemos de que, por ejemplo, acá se habla mucho de la dictadura militar, del 76, Sí. se habla de los 30.000 desaparecidos, se habla de las madres, se hablan de las abuelas. Ahora, no se habla de la deuda histórica que tiene el Estado argentino con los pueblos indígenas. No hay nada sobre eso, no hay una reparación en todos los sentidos, o sea, desde la parte desde la parte familiar, desde la parte social, desde la parte económica. No ha habido ningún tipo de contemplación sobre eso. Entonces nosotros, por eso el gobierno que pasa y que vuelve a pasar, seguimos diciendo de que el Estado sigue teniendo una deuda histórica con los pueblos indígenas. Ah, claro. Y hablando de que los pueblos indígenas, hay historiadores, hay antropólogos que han hecho un estudio muy profundo hasta el punto de comprobar de que en Argentina hubo campos de concentración con los pueblos indígenas. Estamos hablando de básicamente la campaña del desierto. Sí, 1870 en adelante. Y que no es ni siquiera que estamos hablando de un siglo, estamos hablando de 120 años atrás. Sí, claro. Y entonces todo muy reciente, incluso yo tengo antecedentes de cuando mi abuelo, el gobierno nacional, en su momento hicieron los relevamientos acá en esta zona. Ni siquiera esto era provincia del Neuquén, pero cuando lo relevaron, hicieron relevamiento, registraron a mi abuelo y así un montón de otros pobladores viejos como ocupantes e intrusos del lugar. Y en los expedientes figuran hasta el día de hoy, en los viejos expedientes están donde se los nombran como intrusos. El intruso fulano, el intruso sultano, el intruso acá, el intruso allá. Y son expedientes viejos, viejísimos. Entonces el intruso vino y pagó el pastaje, pagó una guía de traslado. El intruso vino, entonces sobre eso cuando yo hablo de deuda histórica del Estado, me estoy refiriendo a eso, porque hoy nuestros abuelos fueron arrinconados, fueron exterminados, fueron masacrados, fueron toda una historia jodida. Y aún así hoy, en el año 2000, estando en el año 2016, todavía seguimos tratados como, no como intrusos, pero como usurpadores, que es el otro término que el gobierno por el cual no ha denunciado, y muchas veces las empresas que llegan a explotar los recursos naturales con plena autorización de los gobiernos, cada vez que formulan una denuncia, las denuncias son usurpación y turbación a la posesión. Por ejemplo, este territorio mapuche en el que estamos ahora, ¿cómo figura en términos formales? ¿Que son tierras fiscales? ¿Son de ustedes en términos personales? ¿Cómo es? No. Nosotros estamos teniendo una discusión ahí de hacer de que las tierras se nos reconozcan como comunidad, como comunitaria. Pero es una gran pelea que tenemos con los gobiernos, tanto nacional y el provincial. Hasta ahora, legalmente son tierras fiscales. No, son tierras, para nosotros son tierras nuestras, para el Estado son tierras privadas. Ni siquiera el Estado asume de que transcurrido tantos años de sometimiento, tantos años de imposición o de habernos arrebatado las tierras, el Estado tampoco hoy se hace cargo de decir que voy a crear una legislación, un decreto, lo que sea, pero que a cada mapuche que se compruebe, que se fundamente de que vive en el lugar, se le va a reconocer las tierras. Sino que
Acá no. Nosotros en el año 2008 tuvimos una situación, que afrontar una situación bien jodida, porque apareció un tipo que era un ex juez del Superior Tribunal de Justicia acá de Neuquén, que apareció acá intimándonos a nosotros a que dejemos entrar la empresa porque él era el nuevo dueño de las tierras. Vamos a hacer un paréntesis. Sí. Quiero preguntarte una cosa y ahí vamos a entrar ya de lleno. ¿Qué es para un mapuche el petróleo? ¿Qué es lo que es para un mapuche el petróleo? Sí. Es un nehuen, es una fuerza, y que muchas veces se la trata de nombrar como que es el Kurum Molfun Mapu, que es la sangre negra de la tierra. Sí. Y que es un elemento de la cual nosotros también somos parte. Okay. Y que es un elemento que tiene que estar ahí donde está. Donde está, porque es eso lo que nos hace vivir en equilibrio. Porque violentar la tierra es como a una persona sacarle la sangre, o sea, ajá, la va a debilitar. O sea que entre la cultura mapuche y la posibilidad de la utilización del petróleo como un combustible, por ejemplo, no hay posibilidad, no hay contacto. No debiera haberlo. Eso no quita de que hoy también tenemos otra realidad que hace de que hoy por el petróleo hay guerras en el mundo, hay sometimiento. De hecho, es cuando se comenzó a hablar de vaca muerta acá y todas las fuentes de recursos se hablaba porque el Medio Oriente, los pueblos tradicionales, originarios de esa zona se organizaron y empezaron a correr a el gringaje, por decirlo así, para afuera. Así es. Y es por eso que hasta el día de hoy sigue estando en discusión el tema de los precios del petróleo, si es a qué precio, cuál va a ser el precio final con el cual se va a comerciar. Pero acá en esta cuestión también nosotros, así como ellos allá en Medio Oriente, los pueblos hermanos defienden al petróleo como algo, una fuente natural de vida y que tiene que estar donde está, y son fundamentalistas en su reclamo, nosotros no decimos que somos fundamentalistas, pero sí decimos de que el petróleo no se debería explotarlo. Mucho menos nosotros que vivimos acá en el campo. Fíjate que nosotros tenemos un yacimiento de gas parado acá y tenemos que calefaccionarnos con leña. No tenemos luz eléctrica, no tenemos acceso para fundamentar de otra manera de que por qué es bueno la utilización del petróleo. Por eso lo planteaba en términos casi culturales y filosóficos en relación a la cultura mapuche. Es decir, el petróleo, por lo que yo te escuchaba decir antes cuando recién nos conocimos, es decir, el petróleo forma parte de la tierra y está en ese lugar porque tiene que ver con un equilibrio que debe tener la tierra. Tal cual. Entonces, en ese sentido, no es explotable. Claro, no debiera ser explotable. Debería respetárselo, guardarlo, cuidarlo. No sé, yo tengo mi propia por ahí forma de pensar y ver, que por ahí tengo conocidos que trabajan en la industria del petróleo y a veces tienen un sueldo de, no sé, de 40.000 pesos, 30.000 pesos. Y por ahí muchas veces se piensa de que son sueldos altos que el resto de la sociedad o del pueblo no accede. Pero para alguien que trabaja en la industria yo a veces le digo es poco. Es poco lo que te pagan porque de aquí vos cuántos años tenés y no sé, llevo 15 años trabajando, 20 años. Bueno, es poco porque de aquí a 10 años más vas a tener un cáncer. Vas a tener una enfermedad terminal. ¿Y quién va a remediar todo eso? Entonces... ¿Cuándo se cruzaron por primera vez, para ir entrando en el tema del conflicto y de la zona, cuándo se cruzaron y cuándo te cruzaste vos y tu comunidad
con el petróleo? Y nosotros, en el caso de mi padre, él en el año 50. En el año 50 se crea el yacimiento Cerro Bandera ahí. Un yacimiento que está cercano aquí a donde nosotros vivimos, donde vivía mi abuelo. Mi padre nació ahí en esa zona en 1935, nació mi padre ahí, y el yacimiento lo descubre en el 1949. Eso lo sabemos por los registros que hemos rastreado y están. Se descubre, se hace exploración y se descubre que hay petróleo. Y a partir de ahí YPF comienza a desarrollar su actividad ahí, perforando alrededor de 200 pozos, ahí en la zona de Cerro Bandera. Sí. Y yo me crié, viendo a mi abuelo, viendo a mi padre, porque cuidábamos todos juntos los animales en su momento y pastoreábamos los animales sobre ese lugar. Y mi padre cuenta que cuando YPF llegó ahí, la ruta 22 no estaba por acá. No había ninguna ruta acá. Habían caminos de carro, pero que venían de esa pala y daban vuelta a todo el otro cerro que está enfrente acá, hacía toda una curva y de ahí bajaban a Cutralcó en su momento, que ni siquiera Cutralcó también estaba en su propia etapa de conformación como pueblo, porque se ve descubierto petróleo en Plaza Huínculo. Pero de ahí se iba a Neuquén. Pero por acá no había ninguna ruta 22. La ruta se hizo después. Entonces, y bueno, yo me crié acá viendo esa realidad. Por ejemplo, yo tenía la edad que tienen los nenes míos, 9 años, 8 años, y salíamos con mi padre y acá en la zona de Cerro Bandera, Portezuelo, y teníamos que sacar los animales que se caían a las fosas con petróleo. Se caían corderos, se caían chivos, se caían terneros a los pozos del petróleo, la fosa con petróleo que dejaba YPF. El YPF fue una de las empresas que más contaminó la tierra, el territorio acá en la Argentina, creo yo, por lo que me ha tocado andar y conocer. YPF fue muy responsable de todos los males que no ocasionaron en los territorios. Entonces es así de que a mí se me cruzó esto, decir, siempre le preguntaba a mi padre qué pasaba con las tierras, por qué nadie podía reclamar eso. Entonces mi padre me decía, él no sabía leer ni escribir, y me decía, no, esas tierras son del Estado, decía, son privadas, eso el gobierno siempre nos corría con eso, que eran privadas y las que no eran del Estado, y que nosotros no teníamos derecho a reclamar. Entonces, bueno, a mí se me cruzó eso, bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que pueden ser del Estado y que el Estado puede hacer todo eso y que no puede haber nada para nosotros que vivimos acá? O sea, porque acá YPF nunca construyó una posta sanitaria, YPF nunca construyó una escuela, por decirlo así. Sí. Acá nunca el Estado construyó nada por el hecho de decir, hay una población rural, hay que invertir, hay que, no sé, se explota, pero hay que hacerle, no sé, un salón, hay que enseñarle a leer y escribir a los pibes. No, nunca no hubo nada de eso. No hubo nada de eso y bueno, de eso me empezó a crecer duda a mí sobre todo eso que pasaba. Y fue así de que, bueno, cuando tuve 16 años, 17, fui a preguntar a tierra qué pasaba con esta parte del campo. Entonces ahí me dijeron, bueno, que esto eran privadas, eran tierras privadas, que no se sabía dónde estaban los dueños,
que figuraban a nombre de sociedades anónimas, que eran tierras que se habían distribuido después de la campaña del desierto. Y que si nosotros queríamos ver el tema, teníamos que hacerlo a través de un abogado. Entonces fue ahí donde las cosas se empezó a complicar, porque el Estado se negaba a reconocernos y reconocer nuestros derechos sobre el lugar. Y fue así de que después, al ver la intromisión de las empresas que hicieron sísmica, y al ver de que los pozos que teníamos de agua, donde tomábamos agua, se secaron, se fue generando una especie de bronca en nosotros los más jóvenes, porque no podíamos entender eso, que esté pasando todo eso y que nadie haga nada. Entonces, y después, en el año 2000, cuando llegó esta empresa americana a explotar, ¿cuál empresa? Pioneer, decidimos constituirlo en una comunidad mapuche, porque entramos a mirarnos todos, si bien siempre reconocimos, supimos, mi madre siempre nos dijo que éramos mapuche y mapuche, pero nunca estuvimos organizados en una comunidad, en comunidad mapuche. Y bueno, llegó el momento que tuvimos que recurrir a eso, a organizarnos en comunidad mapuche, porque no nos quedaba otra, o sea, no teníamos forma de reclamar nuestros derechos. Así que por eso nos tuvimos que volver a reconstituir. ¿Cuántos años tenías ya para ese entonces? Yo tenía 20. En el año 2000 iba a cumplir 20 años. Así que bueno, yo tenía mucho entusiasmo, mucha ganas de poder estudiar, porque yo veía que la educación iba a ser una herramienta para saber el porqué de esta situación, de las tierras y todo eso. Pero bueno, me tocó ser el único hijo varón y bueno, el menor de la familia por parte de mi padre. Así que él, bueno, tenía él nunca fue a la escuela, pero sí quería que yo fuera, sí, pero no para instruirme ni seguir la escuela, sino que él decía, bueno, con que sepa hacer una raya, sacar la cuenta y listo, no hacía más falta la educación. Así que bueno, eso me limitó a estudiar. Así que después, cuando comenzaron los problemas acá con las empresas, bueno, decidí volverme al campo. Yo me había ido a Cutralcó, terminé de hacer la primaria a los 18 años en Cutralcó y bueno, después cuando empezaron a surgir los problemas decidí venirme para acá. Incluso había empezado el primer año secundario y lo tuve que abandonar porque esto era una lucha diaria de todos los días acá. ¿Cómo empezó a darse esa lucha? Porque después que hicieron las exploraciones sísmicas empezaron Estamos hablando del año 2000. Año 2000, sí. La última exploración sísmica la hicieron en el 98. El año 98. Así que 2 años después, cuando ya con los... seguramente... 2000 era Repsol todavía. Estaba Repsol, sí. Pero en esta parte están divididos los bloques, ajá, las áreas. Por ejemplo, acá en este medio, no sé, a 1,5 kilómetros más para allá, pasa un límite así, imaginario, de un área, eso para un imaginario, pero ellos van con un GPS y determinan enseguida cuál es el área de cada uno. Pero están divididas por área, entonces esta área era de Pioneer, de ahí para arriba, de acá para arriba era Repsol YPF y después así otras empresas. Pero acá puntualmente era Pioneer. Y bueno, así fue que no entramos a... ¿Cuándo llega Pioneer? ¿En 2000? En 2000, sí. Empiezan a hacer lo que nos contaste hace, cuando estábamos viendo la planta. Sí. Ellos empiezan del lado abajo en otra área que es el área Loma Negra.
con otra familia, otros vecinos de acá. Son ellos los primeros afectados de la explotación. Ahí se dio de que, por ejemplo, cuando la gente se fue a la cordillera, que acá todavía se mantiene esto de la transhumancia, de trasladar los animales a 100, 150 kilómetros hacia la cordillera y pasar 4 meses ahí y después volver. Entonces pasó eso, que la gente cuando se fue en diciembre, en noviembre, diciembre, en enero la empresa llegaron y marcaron los puntos y empezaron a desmontar, a hacer las locaciones y a montar equipo. Y en esos 3 meses hicieron alrededor de 26, 27 pozos. Y muchísimos pozos, hicieron camino, picada por todos lados, gasoducto, oleoducto, montaron plantas, Pioneer. Entonces fue una inversión importante. Sí, como que se emprendieron esa explotación muy decididamente a que le vaya bien, ¿no? Entonces no había mucha forma de pararlo y bueno, tuvimos que pensar en eso, en poder reconstituir, reorganizarlo en una comunidad como lo que éramos, porque éramos mapuche pero no estábamos organizados. Entiendo. Éramos uno más del montón viviendo en el campo. Y como no teníamos otros problemas tan grandes, no había pasado. Entonces, pero es un poco la historia que tenemos acá en Neuquén. Una vez el ministro y el fiscal de Estado de acá de Neuquén me preguntaban a mí, cuando yo estaba en su momento en la Confederación Mapuche, si hoy tenemos 48 comunidades, ponerle que el gobierno le reconozca las personerías jurídicas y las tierras a esas comunidades. ¿Qué seguridades tenemos de que nosotros 10 años más tarde no tengamos 70 comunidades? Entonces como que querían limitarnos, o sea, si son 48 comunidades, no hay más mapuche que esas 48 comunidades. Y nosotros le decíamos, no, eso es imposible asumirlo o determinar de que van a ser esas 48 comunidades, porque así como nosotros nos organizamos por un problema puntual, un montón de otra gente, pobladores mapuches sueltos, tienen plenas facultades de organizarse en determinado momento en comunidad. Entonces, bueno, esas eran un poco las discusiones que se nos planteaban en su momento, pero que acá en el caso nuestro surgimos de esa manera, o sea, en el año 2000, cuando se nos secan los pozos de agua, cuando llega la empresa masivamente a explotar el campo, y acá comienza en el año 2002, 2003 a perforar acá los pozos. Y bueno, era una pelea de todos los días, de salir al campo y correr a los geógrafos, a los topógrafos que andaban marcando los puntos. A ver, reconstruyamos un poco la parte. O sea, en el año 2000 y además hay un verano en el que particularmente cuando se van yendo para la zona de la cordillera, la empresa hace como un desembarco, sí. Digamos así, muy violento, muy sí. Violento, muy sí, brutal. Sí. Y de repente se encuentran con esa situación. Ahí empiezan a reaccionar y a organizarse, pero ya estaba, por ejemplo, esa planta que vimos hoy, ya estaba instalada. No. La estaban instalando. No había nada. No, estaban empezando con los pozos. Con los pozos, sí. Después que empezaron los pozos viene la parte secundaria, que sería, bueno, la infraestructura. La infraestructura, armar los gasoductos, si el pozo es productivo, cómo se transporta, si por tanque o por una línea de conducción. Y ahí entonces ustedes se organizan y empiezan... No queda malo. No, está bajando la luz. Perdón, y empiezan a reclamar ante ¿quién? Ante las autoridades. Ante las autoridades, sí, de la provincia, ante el gobierno nacional. Tratamos de hacer visible por todos lados los reclamos. De hecho, yo participé, nos convocaron del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, por todos los conflictos que se fueron suscitando acá a nivel nacional, y que acá en Neuquén era como el foco más importante de resistencia, y que por el hecho de tener que afectar políticas públicas del Estado en relación a los recursos naturales. Entonces
Así empezamos a participar, a denunciar a nivel internacional todo esto. Yo participé 2 veces en la Asamblea de Naciones Unidas exponiendo esta situación acá. Rel Muñanco también participó en tres oportunidades en el foro sobre pueblos indígenas de la ONU. Y bueno, comenzamos a visualizar, a ser visible desde varios puntos. Nico, están grabando, están filmando. No, está todo bien. ¿Y cómo reaccionó la empresa? Y la empresa denunció, En relación a ustedes. reaccionó violentamente, o sea, denunciándonos, acusándonos de usurpadores y de turbar la posesión de la empresa. Por eso fuimos a 2 juicios, uno en el 2005 en Cutralcó, fue el primer juicio. El segundo juicio fue en 2007. En Zapala, donde fue un fallo así bien importante porque se determinó de que nosotros nunca usurpamos el lugar y de que nunca turbamos tampoco la posesión de la empresa. Es que sí, la empresa entró sin consentimiento a explotar petróleo dentro del territorio. Pero, ¿y cómo fue la parte más dura del conflicto en la que termina con el tema de los pozos que vimos ahora parados y demás? Es decir, porque primero hubo una etapa en la cual ustedes, digamos, empieza a sustanciar este tema en los tribunales, pero paralelamente, ¿qué pasaba acá en el lugar? Ellos habían venido, estaban los operarios, ¿ustedes cómo hacían? ¿Reaccionaban? ¿Hacían marchas? ¿Cortaban? Sí, hacíamos, ¿cómo fue el plan de lucha? Hacíamos todo eso de organizarnos, pensar en resistencias. Nunca resistencia armada, pero sí resistencia de tener que, no sé, ir y ponerle una barrera, de ir y ponerle clavos en los caminos, ir y pararle los motores a los pozos cuando estaban funcionando, cerrar los pozos, resistir de esa manera, o sea. ¿Ellos tenían seguridad privada? Sí, ¿Usaban la policía de la provincia? ¿Cómo fue? Tenían seguridad privada y utilizaban a la policía, agentes provinciales para andar en las patrullas de la seguridad privada. ¿Y la seguridad privada también? ¿Ustedes tuvieron problemas con la seguridad privada? Sí. ¿Y hicieron las denuncias? Sí, tenemos ahí, pero carpetas de denuncia. ¿Porque hubo apremios, hubo violencia? Sí, hubieron hechos así muy jodidos acá. Sufrimos 3 represiones acá en el lugar. Sí, contame esa parte. Y bueno, ¿Cómo se llegó a ese punto? Porque primero empezaron el tema de los cortes y la dificultad en el trabajo, etcétera, y cómo la empresa reaccionó, además de jurídicamente, o judicialmente, mejor dicho, ¿qué iba pasando acá? Y acá, bueno, iba pasando de que cada vez que nosotros nos parábamos a la empresa, la policía aparecía. Por una denuncia que hacía la empresa, aparecía la fiscalía actuando de oficio y brindándoles toda la seguridad, todas las garantías a la empresa. La justicia nunca estuvo de nuestro lado, o sea, la policía nunca estuvo de nuestro lado custodiando de que no entre una empresa al campo nuestro, sino que era todo lo contrario. La policía resguardaba todas las instalaciones de la empresa y aseguraba que la empresa pudiera explotar. Entonces siempre fue una situación así de confrontación con la policía, por el hecho de que la gente que entraba, la policía entraba a patrullar acá, muchas veces se nos intimidaba. Teníamos que salir a cuidar los animales con un patrullero detrás.
o siguiéndonos con larga vista en algunos lugares de acá del campo. Y cuando nos veían que pasábamos cerca de un pozo, enseguida se veían, se abroquelaban y iban todos ahí a hacer seguridad al pozo, que no nos fuéramos a parar. ¿Hubo situaciones de enfrentamiento? Sí, hubieron situaciones de enfrentamiento. Pero bueno, fue así, o sea, llegó un momento que en el año 2012 como que fue la parte más extrema de todo eso, donde ya la justicia y el propio gobierno también promovía de militarizar los lugares en conflicto. ¿Y quién los acompañó en esa lucha? Y no hemos estado nosotros como comunidad y después con algunas comunidades hermanas también de acá de la zona que también son afectadas por petrolera. Y después también por gente aliada a la causa mapuche, que ni siquiera son mapuches, pero que en eso se cuentan, no sé, los sindicatos, algunos gremios, bueno, que nunca han dudado en acompañarlos. O sea. ¿Y cómo llegaron a poder plantear el tema a nivel internacional? Por eso me refiero. ¿Hubo algunas organizaciones internacionales o organismos de derechos humanos? Y por todas las denuncias que nosotros fuimos haciendo, o sea, a nivel nacional, a nivel provincial, porque nos empezaron a convocar muchísimas organizaciones sociales y ambientalistas, claro, en el interior del país, en otras provincias, a exponer sobre lo que estaba pasando acá. Entonces, todas esas situaciones nos llevaron a que de repente a nivel internacional llegaran algunas cartas nuestras informando de la situación. Independientemente de haber entrado a un terreno de la forma como entraron, perspectiva y demás, a pesar de que naturalmente entiendo ellos sostienen que tenían una concepción del Estado y demás. ¿Cuáles fueron las primeras consecuencias? Vos me hiciste un relato al principio desde la época de tu padre en adelante, de cómo se fueron secando los pozos y demás, pero ¿cuáles fueron las primeras consecuencias concretas que ustedes empezaron a notar en relación a la actividad de la empresa? Es decir, cuando la empresa se empieza a instalar, sí, ustedes empezaron a notar modificaciones en el ámbito ambiental, se produjeron digo además casos en los cuales se empezó a verificar que, no sé, que las napas estaban siendo afectadas, que los pozos de agua, la vegetación, lo que fuera, es decir, ¿cuáles fueron las situaciones, o si hubo situaciones? Sí, bueno, eso. O enfermedades, tuvimos varios casos de tener que recurrir a los centros de salud por problemas no sé, de problemas respiratorios, problemas de alergia, y después de ver a mis vecinos que se morían de hipertensión, se morían de un cáncer en el estómago, otro se murió con un cáncer de colon, otro que murió de un ataque de depresión. Y eran mis vecinos, toda gente de acá, y que vivían en el mismo ambiente, por decirlo así, vivían la misma realidad que nosotros. Y de tener que ver a mi padre también ahí luchando con una enfermedad 3 meses hasta que termina falleciendo, y por una infección pulmonar. Entonces, todos esos casos pasaron creo yo, a generar una reacción y a visibilizar de otra manera lo que estaba pasando acá. ¿Cómo fue cobrando dimensión ese hecho? ¿Cómo fue? ¿Tuvieron eco en los medios de comunicación? ¿El tema se fue conociendo, se fue haciendo conocido? Sí, se fue haciendo conocido, bueno, en los medios,
siempre se nos convocaban a nosotros, ir a, no sé, acá en la región acá, en los pueblos de Cutralcó, en Zapara, de tener que ir a los canales de televisión, participar en los programas y después en la radio también. Pero entonces hubo receptividad, había sí, una comprensión sí, de qué era lo que pasaba. Sí, más allá de que Cutralcó, por ejemplo, ser una ciudad petrolera, también hay conciencia, hay gente muy potable, gente muy consciente de la realidad. ¿Se dio enfrentamiento, no digo físico ni nada por el estilo, pero digo, opiniones sobre las personas que había de alguna manera empleado esta industria, esta llegada, esa gente quería seguir defendiendo el trabajo, ellos habían tomado gente? ¿Cómo se dio esa situación dentro de la comunidad? Y por ahí sí, o sea... ¿Ellos la utilizaron? Por ahí sí, pero por ahí no, desde la sociedad o desde los medios mismos, por ahí es un tema en la cual nosotros no siempre tratamos de señalar quién era nuestro enemigo, o sea que nuestro enemigo no eran los empleados de la petrolera o la mano de obra que venía a trabajar acá. Por suerte, con cada uno de esos empleados que vinieron acá, siempre tuvimos buenas relaciones, nunca confrontamos con ellos. Y por suerte también ellos entendieron, porque justamente ellos trabajando en la industria y viendo de qué manera se trabajaba y que se podía trabajar de otra manera y se podía trabajar mejor, de alguna manera apoyaban nuestra iniciativa de lucha y defensa de la tierra. Pero bueno, en el medio tenés muchas cosas sucias, muchas cosas jodidas. Desde el propio gremio petrolero también, que nuclea a los petroleros, fue alguien que a nosotros sí nos ha salido a golpear, nos ha salido a pegar, decir que bueno, que estamos en contra del desarrollo, que en contra de los trabajadores, en contra de un montón de cosas. ¿El gremio petrolero en Neuquén? El gremio petrolero sí, acá en Neuquén. Entonces, bueno, hemos tenido que confrontar, lidiar con ellos también, y aclarar también ante la sociedad que no es así, porque hoy el sindicato, mucho también de las negligencias que ocurrieron en el territorio ocurrió porque el sindicato metía a gente sin experiencia en la industria petrolera a trabajar. Entonces metían a gente que le daban trabajo porque era el que me cubría la espalda, el que me sirve para ir a apretar a alguien de la empresa y bueno, lo mete a trabajar. Entonces, hoy la industria del petróleo está llena de mucha gente así. Vamos a hacer un corte, un minuto. Ir a buscar la cosa. ¿Cómo vamos?